Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Como de costumbre me acompaña mi esposa Sorismar Reyes. Y es una bendición el poder estar con ustedes en otro programa más de Radical contra la Corriente. Exacto, nos habíamos despegado un poco de estos videos que estábamos grabando y el contenido que estábamos haciendo en Radical, la página principal nuestra en YouTube. Tuvimos algunos percances con el sistema eléctrico, algunas situaciones que ocurrieron en el hogar, no personal como esposos o familia, más bien en general. Entonces eso preveyó que pudiéramos grabar con frecuencia. Entonces por eso pedimos disculpas, pero ya estamos aquí. Entonces estuvimos en unos meses anteriores y cuando comenzamos todo esto de la creación de contenidos a través de YouTube y todas las redes de Spotify, Apple, Amazon y todo lo que es podcasting, estuvimos hablando sobre los hábitos de nuestro Señor Jesús. Sí, que eso fue la primera temporada. En la primera temporada. Entonces, en la segunda temporada, y más bien en esos hábitos estuvimos hablando de cómo conocer a nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Las cosas que Él hacía para nosotros imitarlo, emularlo. Porque después de todo somos heraldos de Él. O sea, somos discípulos. No somos cristianos, hermanos, por favor. Somos cristianos, sí, se les llamó cristianos por primera vez, dice la palabra en Hechos, ¿verdad? Pero no somos simples cristianos, no somos simples creyentes. Sáquese eso de su mente. Nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos que siguen al Señor Jesucristo. Y al tener ese nombre de discípulos, somos representantes de quien nos salvó. Exactamente. Entonces, en esa primera temporada hablamos de cómo conocer a nuestro Señor y utilizamos el libro de Jay Dennis para hablar sobre los hábitos de Jesús. Sí. Y las cosas que Jesús hacía. Ya llegando la Semana Mayor, como lo conocemos, o Semana Santa, la temporada estaba terminando y ahí estuvimos hablando de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, hasta llegar al momento de la cruz y la resurrección y la ascensión, por supuesto. Luego de eso comenzamos la segunda temporada y estuvimos hablando en esa temporada, o estamos hablando en esta segunda temporada, sobre el verdadero gozo que se encuentra en Cristo Jesús. Sí. Entonces, hemos hecho ya varios capítulos o varios episodios sobre el verdadero gozo y dónde se encuentra ese verdadero gozo, pero hicimos una pequeña pausa porque hemos estado entre la lectura, el estudio personal, el tiempo como pareja, hemos estado hablando de un tema que está resonando mucho y varios hermanos fieles a la palabra en las redes han estado hablando de este tema. Y es el tema nuevamente de esa palabra, discípulo. El tema de lo que es discipular, el tema de lo que es un discípulo, de lo que es discipulado. En el episodio 6 de la temporada 2, usted lo puede encontrar en YouTube, Spotify, Apple, como les dije, podcasting, todos los medios de podcasting. Estuvimos hablando en el episodio 6 sobre un discípulo que glorifica a su maestro. Entonces hoy, vamos a estar hablando un poquito más informal porque vamos a tomar un texto de la Biblia y vamos a hablar sobre lo que implica ser un verdadero discípulo. Entonces, también vamos a estar hablando en algunos otros episodios, 2, 3 episodios más aproximadamente, sobre lo que es un discipulado, cómo se lleva a cabo un discipulado y por qué la importancia de esto. Pero es que, estamos viendo, y nuestra amada audiencia, estamos viendo cada día más creyentes y no cristianos que discípulos. Sí, el concepto ahora es seguidores, followers. Pero, ¿qué nosotros estamos haciendo para que otro hermano, ¿verdad?, en la fe crezca en conocimiento, sabiduría, en su conducta? Porque un discipulado no es de, como habíamos mencionado en el episodio 6, que era algo de 10 pasos, 12 pasos. Un discipulado es de por vida. Y al ser de por vida es necesario nosotros esa responsabilidad como discípulos de otras personas, llevarlos al entendimiento correcto, no llevarlos a caer en enseñanza errónea. Exacto, porque lo que sucede es que, como tú muy bien has dicho,
esos followers, entre comillas, son los followers de las redes sociales que tenemos hoy día. Claro. Entonces son los que te dan like, los que les gusta tu contenido, pero... Hasta imitan la vestidura. Pero hasta imitan la vestidura, el atuendo, el peinado, la facha, ¿verdad? O cómo tú te ves. Pero en realidad no tienen nada que ver con una vida cristocéntrica. No, para nada. Es más una vida con una cosmovisión de este mundo. Sí. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Cómo vemos lo que nos rodea? ¿Desde qué punto, desde qué lente usted se ubica para ver lo que nos rodea? ¿Usted lo ve como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Es decir, ¿usted lo ve a través de su escritura o usted lo ve a través del cosmos de este mundo o de cómo este mundo funciona? Entonces nosotros tenemos que ser bien realistas. La iglesia cada día tiene más followers, entre comillas, más seguidores creyentes que cristianos o discípulos. Sí. Y cristiano es aquel que se le dijo cristiano por primera vez, es aquel que seguía a Cristo. Entonces, el discípulo es aquel que sigue lo que su maestro hace. Y si nosotros estamos llamados a ser discípulos, nosotros tenemos que ser nosotros discípulos y a hacer más discípulos, porque la gran comisión, exacto, la gran comisión no dice vayan y hagan salmistas, no, o cantantes, no, o profetas, o apóstoles, o yo no sé, o creyentes aún. Eso no es lo que dice la gran comisión. No. La gran comisión dice id y hacer discípulos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos, hermano. Nosotros no estamos llamados a suavizar el evangelio para agradar a otros. Eso o que no... vengan al evangelio con un evangelio aguado. Aguado, no. Hermano, Jesús no vino a eso. De hecho, Jesús vino a dividir. Jesús vino a dividir. Él vino a dividir sus discípulos, ovejas a un lado, y los cabros al otro lado. Sí. Eso fue lo que él dijo. Sí, lo mismo que el grano de trigo y la cizaña. Él vino a dividir. Él mismo dice, yo no lo digo, hermano, él mismo dice, el que no deja a su padre, a su madre, sus hijos, sus hermanos, su esposo, tu esposa, toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Simple. O sea, nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, no de hombres. No de hombres porque tienen la mejor chaqueta, la mejor oratoria, porque tiene en YouTube 1 millón de seguidores, usted va a seguirlo porque es alguien importante o reconocido. No, hermano, escudriña a través de la Escritura. Nosotros tenemos que ser discípulos del Señor Jesús y por eso es que este tema, hemos hecho una pausa sobre el verdadero gozo para adentrarnos un poquito en este tema del discipulado, porque la realidad es que estamos fallando. Sí. Soli, si yo te pregunto ahora a ti, y a lo mejor te voy a coger fuera de base, pero si yo te pregunto a ti ahora mismo, ¿a quién tú estás discipulando? ¿Qué tú dirías? Ahora mismo pues nosotros tenemos unos jóvenes, un matrimonio que estamos discipulando, que estamos ayudando. Pero ese discipulado no, ¿tú le estás dando ciertos pasos o algo así o no? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Son lecciones de vida. Ok. Son lecciones de cómo aprender a leer la Biblia, qué libros son importantes para el cristiano que está empezando, para que pueda entender quién es Jesús. Por ejemplo, el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Que tenemos que profundizar, hacer este devocional diario y sentarnos, sacar tiempo, como sacamos tiempo para ver televisión, para trabajar, para hacer todas esas cosas. Hay que sacar un tiempo para dedicárselo al Señor. Definitivo. Porque lo que nosotros procesamos y leemos de la palabra de Dios se queda en nosotros. Y por lo tanto, ante cualquier situación, esa palabra del Señor, de la Biblia, cuando viene el mismo Espíritu Santo, te reconforta, porque todos vamos a pasar por situaciones. Pues ese es el discipulado hacia este matrimonio que nosotros estamos ahora con ellos, que nuestro pastor les está encargando de otras cosas, pero nuestro ejemplo, consejería, eso es ser un discípulo.
para nosotros enseñarle a otras personas. Como tú muy bien has dicho, es un discipulado de vida. Exacto. No es... Haz estas cosas para que puedas hacer esto, para que se las puedas usar un buen creyente. ¿Qué significa el pecado? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa la membresía de la iglesia? Eso es un discipulado básico para tú entender los conceptos básicos de tu nueva vida como discípulo. Claro. Pero nosotros tenemos a una pareja de esposos, una joven que desde muy jovencita más de 10 años. Llevamos discipulando más de 10 años. Esto no es un discipulado de ayer, ¿ok? Esto es un discipulado de más de 10 años. Y ahora su esposo, que ha venido al Señor, sí, y ahora se está discipulando para bautizarse con nuestro pastor, pero a la misma vez está siendo discipulado por nosotros, claro, como tú muy bien has dicho, en los aspectos de la vida. Porque cómo ellos enfrentan su vida como un matrimonio reciente, si un matrimonio de varios años como nosotros no los puede discipular. Claro. Porque ellos tienen que ver el reflejo de Cristo en nosotros. El ejemplo. Claro. Entonces, eso es ser un discípulo y eso es discipular. No es simplemente un seguidor por cómo habla o lo que dice o su atuendo o donde vive. De eso no se trata. Se trata de seguir a Jesucristo. Entonces nosotros vamos a tomar una porción de la Escritura hoy. Sí. Vamos a leerla porque yo creo, en mi pensar, que yo creo que es donde mejor el Señor Jesucristo nos demuestra lo que es ser un discípulo. Pero antes de eso quisiéramos darle el significado nuevamente de lo que es ser un discípulo de acuerdo al diccionario Holman. Sí, del diccionario bíblico Holman define a un discípulo como un seguidor de Jesucristo, especialmente los 12 elegidos que siguieron a Jesús durante su ministerio terrenal. El término discípulo de la raíz griega matetes significa de manera general pupilo o alumno. Lo que usted fue en la escuela o aún al día de hoy es en algún tipo de institución de enseñanza. Nosotros tenemos ahora mismo un profesor de seminario, el doctor y pastor Rufat, que nos está dando la clase de hermenéutica. Nosotros somos su discípulo. Exacto. Entonces, él es nuestro profesor, nuestro maestro, él nos enseña y nosotros le seguimos. Claro. Pero hermanos, no le seguimos a ciegas. No. Porque él mismo nos dijo en la clase introductoria, ustedes tienen que ser como los bereanos y no crean todo lo que yo les digo. Lo que yo les digo, usted tiene que filtrarlo por la Escritura y esa es la autoridad suprema. Si lo que la Escritura dice va en acorde con lo que yo digo, usted lo puede seguir. Claro. Pero nosotros seguimos a él porque él nos enseña. Entonces, eso es lo que es un discípulo, un pupilo o un alumno de un maestro. Exacto. Un discípulo es un suplente o un aprendiz que estudia bajo la guía de un profesor. Por ejemplo, Moisés tuvo discípulos y eso lo vemos en Juan 9:28, donde dice, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros, los fariseos, somos discípulos de Moisés. Porque ellos seguían la ley de su maestro, de Moisés. También Juan el Bautista tuvo discípulos. En Marcos 2 dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayudan? Ahí están los tres. Ahí están los tres. Los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de los fariseos y los discípulos del Señor Jesucristo. Los 12. Eso fue un grupo selecto que luego fueron los apóstoles del Señor Jesucristo. Exacto. O enviados. Eso es lo que significa la palabra apostelo. Sí. La autoridad que Dios le dio a estos 12 para ir y hacer lo que se conoció como la iglesia primitiva. Entonces nosotros en esta era, en este siglo, somos también discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero leer un texto que se encuentra en el Evangelio según Juan, el Evangelio de Juan, y lo vamos a encontrar en el capítulo 1, verso 35. Si usted se fija, es comenzando el Evangelio según Juan. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 35, lo voy a leer en el contexto, todos los versos completos, para que usted pueda escuchar el contexto. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas para que usted tenga idea de qué versión estamos utilizando. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, verso 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos.
y vio a Jesús que pasaba, y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le respondieron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme, palabra clave, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y él le dijo: ven y ve. Le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Conocemos la historia, la hemos leído muchas veces, es una historia fascinante. Y si usted tiene su Biblia, muy probable en su Biblia va a encontrar el encabezado que dice: los primeros discípulos. Los primeros discípulos. Sorry, y audiencia, aquí hay varias palabras muy interesantes. Son clave. En el relato, Juan el Bautista estaba ya con sus discípulos. Sí, porque ya él estaba encargado de cumplir una misión. ¿Y qué hacía Juan? Predicaba el evangelio. Predicaba a Cristo. Exacto. Predicaba a ese maestro que venía, ¿verdad? Exacto. Predicaba buenas nuevas. Buenas nuevas, porque él era el que iba a abrir el camino. El heraldo, el que vociferaba, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Ese era Juan el Bautista. Sí. Y Juan el Bautista tenía discípulos. Y ellos lo seguían porque veían a un hombre fiel al Señor, predicando buenas nuevas y predicando de aquel que ellos habían escuchado que venía por siglo, profetas, Moisés, desde Abraham, ¿ok? Entonces, y de hecho desde Génesis 3:15, pero toda la línea completa que se había ya hablado y escrito sobre aquel que vendría, Juan lo estaba introduciendo al mundo de manera verbal. Estos discípulos seguían a Juan el Bautista porque él era un maestro para ellos. Y se bautizaban para el perdón de pecados en el Jordán, por Juan y todo lo demás. Pero Juan mismo dice: viene uno que no va a bautizar con agua, va a bautizar con el Espíritu de Dios. Entonces, ellos estaban en la expectativa de quién era ese maestro que vendría, ese rabí. Ahora, yo te pregunto a ti que me ves y me escuchas, ¿crees tú que él es tu maestro? Porque si tú dices que sí a esa pregunta, se supone que todo lo que está aquí, tú lo sigas. Todo. Sin obviar nada. Todo lo que está ahí. Ni decir tampoco que la Biblia contiene errores. O que la Biblia contiene errores. O porque hay una versión nueva, ya esa versión tiene errores. No, hermano, Dios la ha permitido por algo. Exacto. Así que usted simplemente se somete a lo que la Escritura dice. Claro, nosotros vamos a discernir qué versiones son más hacia la tangente, ¿verdad? Y qué versiones son más fidedignas a los manuscritos originales. Claro.
que no hay tal cosa como manuscrito original, porque eso se perdió hace muchos años. Están las copias de las copias de las copias. Exacto. Aún así, ¿tenemos cuánto? Como 6.000. Casi 6.000 manuscritos que, para el que no cree, se conservan los escritos fielmente. Igual, uno que pudo haber salido de los primeros a uno que es de los últimos que se encontraron, tienen exactamente el mismo contenido, porque imagínense, eso es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que se utilizó para tener nosotros más de 40 hombres de diferentes backgrounds, de diferentes lugares, de diferentes partes de la historia del mundo, para concluir exactamente lo mismo. Estos discípulos de Juan el Bautista seguían a Juan el Bautista porque Juan el Bautista predicaba lo que estos hombres, que tú muy bien has dicho, dijeron a través de toda la historia. Y ellos confiaban en su maestro. Pero entonces en la historia, ahora Juan el Bautista introduce a el Cordero de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, verso 35, 36. Ahí está el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista escuchan el Cordero de Dios, inmediatamente ellos ponen su atención al verdadero maestro. Claro. Y entonces ahora ellos quieren saber dónde te hospedas. Pero Jesús le hace una pregunta. ¿Qué buscan? Ahora, esa pregunta no te aplica a ti y a mí en la vida de hoy. ¿Qué yo busco como cristiano? ¿Qué yo busco como discípulo? ¿Yo busco que se me sane mi cáncer? Por favor, no me tome a mal. Si usted tiene alguna condición médica, nos escribe, vamos a orar por usted. Claro. No, yo no estoy tomando esto a menos. Yo también tuve un tumor en mi espalda. Mi papá es paciente de cáncer y yo sé lo que es, ¿ok? Yo no estoy tomando esto a menos. Lo que yo estoy diciendo es esto. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? Sí, un utensilio o un amuleto. Un amuleto, alguien que me va a ayudar y después que me ayude me alejo. Hay que estar bien claro, por eso es que esa pregunta es específica. ¿Y ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscas? ¿El reino de Dios o buscas algo para satisfacerte y ya? Algo temporal. Como los panes y los peces. Exacto. Ese, mi amada esposa y nuestra audiencia es el punto de esto. Claro. El punto de esto es, ¿eres un creyente más? ¿Eres otro más en la banca que está buscando una sanidad por un cáncer o una enfermedad? Estoy usando cáncer porque yo diría que es lo más desastroso, ¿verdad? Sí, porque te destruye. Y condiciones también autoinmunes. Pero Alzheimer, ¿qué tal? Mi suegro, tu papá, falleció con Alzheimer. Sí. O sea, mi mamá tiene unas condiciones en su mente ahora mismo que está olvidando las cosas. O sea, ¿qué buscamos de Jesús? Jesús le hace la pregunta a los discípulos, ¿qué buscan? Entonces nosotros tenemos que hacernos esa pregunta como una retrospección, una catarsis, un estudio de nosotros mismos. ¿Qué yo busco de Jesús? Yo voy a la iglesia el domingo buscando una sanidad y paso al altar y me arrodillo allá y lloro y el que está orando al frente ora por ti y tú te desvives en lágrimas. Pero es porque tu condición, tú no has entendido. Tú no has entendido porque estamos atados a este mundo. Lamentablemente el mundo nos ha abrumado demasiado y buscamos las cosas cuando ya no tenemos más remedio. Cuando no tenemos remedio. Entonces queremos ser un discípulo, entre comillas, pero en realidad estamos siendo otro mero creyente. Alguien que cree que Jesús o Dios tiene el poder para, como Él es el Dios creador, Él tiene el poder para crear, pues tiene el poder para sanarme. Entonces ponemos el estribillo, que se haga tu voluntad. Sí, pero si la voluntad de Él es que te muera, ya tú no quieres su voluntad, ¿cierto o no? Esa es la realidad. Esa es la realidad en la que vivimos. Vivimos en una realidad materialista con una cosmovisión de este mundo. Sí. Entonces no tenemos una cosmovisión de discípulo, tenemos una cosmovisión de un creyente. Pues creemos que Dios tiene un poder que nos puede salvar, que nos puede quitar la enfermedad, que puede cuidar de nuestros hijos. Pero si dentro de la soberanía y voluntad de Dios, Dios decide que se acabó tu tiempo,
ya tú no quieres saber de Dios porque tú quieres estar más tiempo aquí, más tiempo con tu familia, tengo metas que no he cumplido, tengo logros que no he alcanzado. Entonces dejamos de ser discípulos para ser meros creyentes. Sí, por eso la pregunta de Jesús a los discípulos es tan tajante. Claro. ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, alguien que enseña. ¿Dónde te hospedas? Esta pregunta que ellos le hacen a él no es una pregunta para saber cuántos bienes él tiene. Ellos querían saber de dónde él venía. Exacto. Quién verdaderamente era él, si verdaderamente él era el Mesías, porque sabemos que a través de la historia ellos creían y dudaban, creían y dudaban, creían y dudaban. Lo que nos pasa hoy en día. Lo que nos pasa a nosotros hoy día. Por eso es que tenemos que ser discípulos constantemente. Porque tú no puedes ser discípulo hoy y mañana ser un mero creyente. No. Cuando te llega el problema. No, tenemos que ser discípulos como Pablo. Cuando estaba encarcelado, él dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos. Pablo está llamando a que nos gocemos en Cristo aún ante las peores adversidades de nuestra vida. Eso es ser un discípulo. Un discípulo de Jesús es uno que cree en sus doctrinas, confía en su sacrificio y se empapa de su espíritu e imita su ejemplo. Repítelo de nuevo con voz más contundente de autoridad. Un discípulo de Jesús es uno que cree en sus doctrinas, confía en su sacrificio, se empapa de su espíritu e imita su ejemplo. Vamos a desmenuzar eso un poquito. Y esto va atado a esa pregunta que Jesús les dijo. ¿Qué buscan? A los primeros que estaban con Juan el Bautista, ahora Jesús les está diciendo ¿qué buscan? Y esto que acaba de leer nuestra hermana Sori, lo que significa es que un discípulo de Jesús tiene que creer 100% en todo lo que la Biblia dice concerniente a la doctrina y enseñanza para nuestra vida. Sí. Es decir, no un 80%, un 100%. No, yo pues, esa doctrina de vestirme de esa manera no va conmigo. Esa doctrina de hablar de esta manera no va conmigo. No. 100%. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo es que confía en su sacrificio. Mira, hermano y amigo, su sacrificio en la cruz tiene tantas implicaciones y una de ellas es que él venció a la muerte. Y si él venció a la muerte, usted no tiene por qué temer. Si usted está en Cristo, usted no tiene por qué temer de la muerte. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no está muerto, usted está vivo. Usted puede estar muerto en el hoyo, en la tierra. Del polvo eres y al polvo volverás. Usted puede estar en el hoyo, en el cuerpo, el físico, pero su espíritu, su alma está con el Señor. Usted está vivo. Usted está vivo. Usted no tiene que esperar llegar al cielo para nacer de nuevo. Ya usted nació de nuevo. Ya usted es una nueva criatura. Entonces, lo que implica el sacrificio de Jesucristo es que Él venció la muerte, resucitando. Él lavó nuestros pecados con su sangre. Él ascendió al cielo, lo cual nosotros vamos a experimentar también. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Exacto. Primera Tesalonicenses. Entonces, nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros reinaremos junto con Él porque la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo implicó que ahora todo poder, hermano, lea la Gran Comisión. Claro, y vamos a ser coherederos. Ahí está. Del reino de los cielos. Ahí está, porque dice la Gran Comisión, capítulo 28, verso 18. Todo poder y autoridad me ha sido dada, dice Jesucristo. O sea que ahora toda la autoridad de Dios ha sido pasada al Hijo. Eso quiere decir que ahora nosotros vamos a ser coherederos con ese Rey Jesucristo. O sea que su sacrificio, un discípulo tiene que confiar plenamente en su sacrificio. Sí. Es decir, llegó el momento de tomar la cama. Señor, estoy listo, voy contigo. En tus manos me encomiendo. En tus manos estoy. Y tú te vas a encargar de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, porque yo sé que tú eres bueno. Porque tu sacrificio me lo dice. Claro. Pero un discípulo también, como tú acabas de leer, se empapa o se llena del Espíritu de Dios. Es lo que dice la Escritura, que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. Eso no quiere decir que el Espíritu se va todos los días y vuelve. Eso no es lo que significa. No. Lo que significa es que usted va a tomar
esa llenura, ese poder que el Espíritu Santo da. Después de todo, el Espíritu es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Usted se va a llenar de todos esos atributos del Espíritu Santo, que lo vamos a discutir en Ministerios Didácticos, cuando estudiemos al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, debo decir. Y usted se va a llenar del poder del Espíritu, se va a empapar del Espíritu para poder usted ser un verdadero discípulo del Señor ante un mundo como el que vivimos. Y por último, un discípulo imita el ejemplo de su maestro. Ellos le dicen rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? Mira la respuesta de Jesucristo. Vengan y verán. Eso es una invitación. Sígueme. Sígueme. Es una invitación a caminar con tu maestro. Es una invitación a seguirle a él. Entonces ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Juan capítulo 1, verso 40. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo. Yo te pregunto, hermano en Cristo, ¿cuántos discípulos tú tienes? ¿A cuánto tú estás trayendo para enseñarle, para educarle? ¿Estás usando las redes sociales para ver lo que se dice, se graba, se produce, contenido que se crea, escritos que uno hace en las redes sociales? Pero tú, ¿estás usando las redes sociales para difundir el Evangelio de Cristo? Que esa es una herramienta súper importante para nosotros, ¿verdad? Ya que no nos podemos ir a otro sitio a predicar el Evangelio. En las redes sociales tú difundes el Evangelio y puedes alcanzar a cualquier persona. Exacto, porque tú no sabes. Así como tú dejas un tratado en el portón de la casa de alguien. Exacto. Estas voces que están saliendo ahora a través de los medios sociales también pueden alcanzar a alguien que Dios ha decidido salvar. Claro. Entonces, por un mensaje, simplemente por compartirlo y decirle, escucha esto que te va a agradar. Exacto. Y ya. Entonces nosotros tenemos que ser un heraldo como lo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos, Moisés tenía discípulos. ¿Y tú y yo cuántos discípulos tenemos? Por eso es que un discípulo es entonces, por definición, un seguidor, alguien que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otros. Exactamente. Entonces, si nosotros nos hemos llamado discípulos de Cristo, nosotros estamos llamados, por definición de lo que es un discípulo, a seguir a Cristo, aceptar sus doctrinas y enseñanzas y ayudar a difundir esas doctrinas y enseñanzas a otros. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Claro. Nos estamos sumergiendo en la palabra para sacar lo que ella dice, para llevarles ejemplo a ustedes. Esta secuencia de eventos es un patrón. Esto es un patrón que se repite a través de toda la Escritura. Es un patrón que lo vemos en Felipe con el eunuco. Es un patrón que lo vemos con los discípulos cuando estaban, por ejemplo, Pablo encarcelado. Cuando Pedro estaba preso. El mismo llamamiento de nuestro Señor Jesús a Pablo. Cuando Jesús llama a Pablo. Que Pablo se queda ciego. Pablo queda ciego y Jesús le dice, ve a donde Ananías, porque él te va a decir todo lo que tú vas a tener que padecer por mi causa. Entonces nosotros tenemos ese mismo llamado de hacer discípulos, de buscar esos discípulos, así como Felipe y Natanael cuando se buscaron, cuando uno buscó al otro, así como Andrés buscó a su hermano Simón. Hermano, esto no es un llamado a estar sentado. Salga de su silla. Ir a correr a buscar a todo aquel que esté alrededor de uno y darle las buenas nuevas. ¿Sabes qué, Sori? Y audiencia, ninguno que está a su alrededor, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, va a venir donde usted para que usted le disipule. No. Eso no sucede. No. Bueno, bien escasamente raro, claro, para no ser absoluto. Pero eso no sucede. Eso no sucede. Nuestro orgullo es tan grande que nosotros no vamos a ir donde otro a decirle,
necesito que tú seas mi maestro, mi discípulo, que me enseñes, que me guíes, que me lleves a través de la Escritura. Eso es bien raro que suceda, bien raro. Pues entonces es nuestro deber hacer lo que hizo Jesucristo. ¿Qué buscan? Ven y ve. Exacto. Eso es nuestro trabajo. Son preguntas bien simples que Jesús hace que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Sí. Le dice a ellos, ¿qué buscan? Pues queremos saber dónde tú vives. Pues ven y ve. Ven y ve. Ya Jesús lo tiene en la mano. Ven y ve. Pero entonces eso no se queda ahí porque es un patrón. Ajá. Ahora Andrés, que vino y vio, ahora dijo, para. Déjame buscar a mi hermano. Ahora yo voy a buscar a mi hermano. Entonces Andrés va, y ahí está el efecto de multiplicación de discípulos. ¿Ves? Ahí está el efecto de multiplicación de discípulos. Ahora Andrés llama a su hermano. Ya son dos. Pero entonces ahora, ya ellos están con el maestro, con el Mesías, con el rabí. Ahora ellos están siendo discipulados por él. Y entonces ahora ellos eso se va a regar. Y ahora va Felipe, Natanael y todos los demás. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Mateo, ven, sígueme. Mateo deja toda la fortuna, todo lo que tiene y lo sigue. El ejemplo opuesto a eso es el hombre rico. El joven rico. El hombre rico, el joven rico, Jesús está frente a él está frente a Jesús. Él quiere saber cómo llegar al reino y Jesús le dice, ¿has guardado la ley? Y él le dice que sí. Todo lo demás, Jesús le dice, te falta una sola cosa. Vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres, tomar tu cruz y seguirme. No, eso no puedo. Muy difícil. Eso no puedo. Me costó mucho trabajo. No, pues él no quería ser discípulo nada. Él lo que quería era llegar al reino de manera simple. Claro. Es como aquel hombre que le dice a Pedro, enséñanos cómo tener el Espíritu Santo. ¿Cuánto te tengo que pagar? Ajá. ¿Cuánto te tengo que dar para yo tener el Espíritu Santo? No, es que esto no funciona de esa manera. No, eso no se compra. No, arrepiéntete y sígueme. Ese es el llamado. Andrés lo hace, Simón lo hace, Felipe lo hace, Natanael lo hace, Pablo lo hace en gran escala a través de cuando se divulga o se difunde el evangelio a las naciones. Mateo, Santiago, Judas. O sea, hermanos, miren, este ejemplo de Juan capítulo 1, verso 35 de los primeros discípulos, que se despliega completo hasta Juan capítulo 1, verso 51. El Señor Jesucristo dice en el verso 51, también le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Él les está diciendo a ellos, ustedes como mis discípulos van a ver cosas que nadie jamás puede experimentar. Hermano, el que está en el mundo está muerto. ¿Usted sabe por qué? Porque Juan capítulo 1 dice que Él era la vida, Jesús. Jesús era la vida. Y la vida es la luz de los hombres. El que está en tinieblas está muerto. Sí. Entonces, el que está allá afuera, que me escucha, que no está en Cristo, aunque estás vivo, tengo que decirte que estás muerto. Porque tú estás en las tinieblas del mundo. Tú tienes que venir a la luz de la vida y convertirte en un discípulo del Señor. Exacto. Para entonces poder caminar con el Maestro y ver las cosas, experimentar, sentir el gozo, que la luz resplandezca en tu vida, poder conocer las cosas que Jesucristo hizo. Pero eso solo lo podemos hacer cuando actuamos como verdaderos discípulos. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un momento donde nos reunimos el domingo y levantamos nuestras manos y lloramos y cantamos 25 cánticos, escuchamos el mensaje y tú le preguntas el lunes de qué habló el pastor? ¿No te acuerdas? No te acuerdas porque estás viviendo una emoción. No, tú tienes que venir al verdadero evangelio de Jesucristo y dejar de ser un simple creyente y convertirte en un verdadero discípulo del Señor. Nosotros lo hemos leído, Sori lo ha leído. De acuerdo con las Escrituras, ser un discípulo cristiano incluye un crecimiento personal, gradual y progresivo que se caracteriza por siempre porque Jesús siempre tiene el primer lugar. Es decir, si tú eres un verdadero discípulo, para tu vida, para ti, Jesús tiene la primogenitura en todo.
Él está por encima de tu esposa o esposo, de tus hijos, Deja de estar diciendo yo adoro a mis hijos. Eso es un error. A quien único se adora es a Dios. A más nadie. A Dios. Por lo tanto, Jesucristo tiene que tener el primer lugar. Sí. Tus hijos tienen que estar en segundo lugar, tu esposo o esposa en segundo lugar, tu casa, tu carro. Yo conozco gente que lava el carro 3 veces por semana. Hay gente que los lava todos los días. Y no van a un servicio de oración o un estudio bíblico, no van al culto del domingo, pero son los mejores teólogos de la historia. Pero es que tú no estás siendo un discípulo, tú no te estás sometiendo. Jesús no es tu prioridad. Tu prioridad es ir a trabajar y hacer el dinero para mantener tu hogar. Entonces, ten cuidado si tú estás diciendo que eres un discípulo, pero Jesús tiene el segundo lugar. Porque eso quiere decir que el primer lugar lo tienen tus ídolos. Y donde está el tesoro, está el corazón. Está el corazón. Y lo que sale de ahí sale por la boca. Ajá. Y eso se ve. A esos que ambicionan mucho con viajes, con cuentas de banco, con carros, con fama, tenga cuidado. Porque si su tesoro está ahí, déjeme decirle que usted está muy lejos del cielo, lamentablemente. Porque eso le pasó de nuevo al joven rico. Él no cumplió con los 2 mandamientos. Él no amó a su prójimo porque no quería darle la fortuna que tenía el prójimo. Y él no amó a Dios sobre todas las cosas porque si hubiese amado a Dios, hubiese dejado todo a un lado. Así que tenga cuidado porque esto es bien profundo. Aquí no hay intermedios. Usted no puede servir a 2 señores. No, ni existen las zonas grises tampoco se vista con corbata y gabán para adorar a Dios el domingo y después la semana usted no le habla a nadie de Cristo porque usted no está siendo discípulo. Tampoco lo está haciendo. Un discípulo que crece de manera personal, gradual y progresiva es un discípulo cristiano que decide seguir las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a su vida. Deje de aplicarle la Biblia a otro. Aplíquesela usted. Primero. Sácate la viga que tienes en el ojo y después tal vez puedes sacar la pajita del otro. Porque sepa, todos nosotros tenemos vigas en nuestros ojos. Todos. Así que no lea la Biblia para aplicársela a otro. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy siendo un mal discípulo. Porque si yo no me meto en la Biblia todos los días, estoy siendo un mal discípulo. Esto no es leerla un día sí, un día no. Es todos los días. Todos los días. Sepa que Satanás no descansa, ¿sabe? Él está ahí todos los días para tentarle. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Y las pruebas que vienen, innumerables. Así que usted tiene que estar como discípulo siguiendo las enseñanzas de Jesús y aplicándolas a su vida todos los días. Yo no tengo que aplicarle la Biblia a mi esposa. Yo le puedo dar un consejo a mi esposa. Pero yo no tengo por qué aplicarle la Biblia a mi esposa. Yo me aplico la Biblia yo. Y ella tiene que ver la Biblia aplicada en mi vida para que ella pueda ver ese reflejo de Cristo en mí. Y entonces yo podría. Por eso es que dice, juzgad con justo juicio. Yo no puedo juzgar a alguien que está en lascivia si yo estoy en lascivia. Porque eso no es justo juicio. ¿Ok? Entonces, un discípulo que crece progresivamente es un discípulo cristiano que debe fructificar. Tengan mucho cuidado con esto. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Ese versículo continúa con una mejor explicación en Juan capítulo 15. Pero déjeme decir una cosa. Los frutos no provienen de usted. No. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que es dado por nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Viene de parte del Padre porque Jesús lo envía. Y ese es el resultado de la obediencia. Y eso hace que tú seas un buen discípulo. Claro. Entonces tú no puedes producir frutos por ti mismo. Ajá. No es posible. No es posible. Tú no puedes amar si el Espíritu Santo no está en ti. Tú vas a mostrar cierta afección, cierta emoción, pero amor no va a haber. Y eso es parte de ser un verdadero discípulo, alguien que fructifica. Un verdadero discípulo que crece progresivamente y va creciendo a la estatura del varón perfecto. Es un discípulo cristiano que demuestra amor profundo por otros discípulos. Hermano, mire, si usted nunca ha llorado por un alma perdida, pregúntese si usted es un verdadero discípulo. Sí. En una ocasión en la iglesia donde yo me congregaba con mi esposa, yo me levanté de mi silla y me tuve que ir al lobby de la iglesia a llorar en medio del culto. Y unos hermanos fueron para allá y me pusieron el hombro encima, la mano encima. Me dijeron,
sabemos lo que tú estás experimentando. Yo estaba sufriendo por la iglesia, porque el rumbo que lleva todavía al día de hoy, tristemente, es un rumbo erróneo. Lleva una guía errónea. Es un ciego siguiendo ciegos y un ciego enseñando a ciegos. Es triste, es muy triste, te duele porque tú ves tantas cosas que como discipulador tú puedes hacer por otros, pero tú no te preocupas por hacer a otros discípulos. Hermano, mire, déjame decirle algo. Por otra parte, ¿verdad? No juzgando los pecados de otro, pero déjeme decirle, si un hermano suyo está en pecado, es su deber corregirle. Sí. Porque si usted no le corrige, está siendo tan cómplice como él. En amor hay que corregirlo y decirle las cosas, ¿verdad? Para que ellos puedan... Porque muchas veces, como se ha mencionado, hay pecados en lo oculto que nosotros mismos no nos damos cuenta. Y es necesario que nosotros, como hermanos en la fe, estamos unidos por el mismo Espíritu Santo. Definitivo. Tenemos que entonces ser esa persona en amor y decirle la verdad, hermano, veo que tienes cierta conducta, te pasa algo, preocuparte y dejarlo llevar a que venga al entendimiento de que está pecando no contra el ser humano, contra Dios. Uh-huh. Por eso es que un discípulo, miren hermano, aparte de que ella es mi esposa, ella tiene que ser mi discípulo. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el sacerdote de este hogar. Exacto. Esa es la responsabilidad que Dios me ha dado. Uh-huh. Entonces, si yo no puedo discipular a mi esposa, igual que ella me corrige a mí cuando yo estoy en ciertos errores, he dicho cosas que no debo decir, es mi responsabilidad, porque Dios me la va a reclamar cuando yo esté en el cielo. Claro. Es mi responsabilidad decirle a mi esposa, no, esa cartera no te hace falta. Por poner un ejemplo. Claro. No estoy diciendo que mi esposa es así, porque mi esposa creo que tiene 2 carteras, 2. Ella no compra más de eso. Nosotros no tenemos dinero para estar votando en ese tipo de cosas. Ni nos interesan. Porque ni que fuera a cambiar de cartera todos los días, ni que fuera Kim Kardashian o qué sé yo quién que cambia carteras todos los días. Sí, que tienen un closet lleno de carteras completo. No. Está bien si usted tiene los fondos y puede comprar y adquirir. Y está muy bien. Pero yo tengo que ser consciente. Yo prefiero darle ese dinero a la obra del Señor antes de gastarlo en una pieza de cuero ficticio que se va a dañar. Sí, que es cara. Y que son caras. Pues no, yo tengo que ser un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Y entre una de esas cosas es ser un buen discipulador para con mi esposa, que es mi discípulo. Igual que mis hijos son mis discípulos. Yo tengo a mi hijo que está en Estados Unidos. Sigue siendo mi discípulo porque es mi hijo. Sí, hay que aconsejarlo. Exacto. Hay que llevarle el ejemplo y siempre recordarle la palabra. Para que entonces ellos puedan entender que sin Dios nada se puede hacer. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos que nos preocupamos por otros discípulos. Hermano, mire, para concluir. Un discípulo, así como lo hemos visto en Primera de Juan, esos primeros discípulos que siguieron, en el Evangelio de Juan, así como esos discípulos que siguieron a Jesucristo y querían ver dónde Él vivía y dónde Él moraba y Jesús los invita, vengan y vean, así nosotros tenemos que ser también con los que nos rodean. Tome a alguien de su congregación, tome a alguien de su comunidad, aunque no sea creyente, aunque no lo sea, pero tome a alguien y comience a discipularlo. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, él no solamente bautizaba a los que ya habían pedido perdón por sus pecados, él discipulaba y bautizaba al que venía en arrepentimiento. Así que hermano, usted no sabe quién de su alrededor Dios ya ha tocado el corazón para salvación. Por eso es que tenemos que evangelizar. Por eso nuestra responsabilidad de evangelizar, de discipular, de allegar a otros. Salga de la banca de su iglesia, salga de la silla. Ayer nosotros vimos un grupo de hermanitos pentecostales en el pueblo de Gurabo predicando. Habían como 20 sentaditos en sus sillitas con sus micrófonos y bocinas y todo lo demás, debajo de un gazebito que hay en la entrada del pueblo de Gurabo. ¿Usted sabe lo que estaban haciendo? Orando por la comunidad. Sí. Y yo le digo a mi esposa, oye mamá,
¿cuántos bautistas se atreverían a hacer lo que ese grupito de pentecostales está haciendo? Cualquier denominación. O cualquier otra. Cualquier denominación. O cualquier otra. Cualquier denominación. Pero yo estoy hablando de la denominación a la que yo pertenezco, a los bautistas. Tenemos que salir de las 4 paredes de las sillas y en cada lugar que vamos proclamar a Cristo. Y procurar tener a alguien que usted pueda llamar cuando usted esté en un problema. Claro. Usted pueda contarle sus problemas y que esa persona pueda contarle a usted sus problemas. Exacto. Y que a través de la escritura, como hemos hecho hoy, podamos abrirla y decirle, mire hermano, aquí dice esto. Vamos a sostenernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Exacto. Que cuando andemos en un problema fuerte podamos inmediatamente, como mi verso favorito, 2 Corintios capítulo 12, verso 9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que cuando yo esté débil, alguien me pueda recordar, o yo pueda recordarle a alguien y decirle, hermano, mira, tú tienes un aguijón, yo lo sé. Sostente en el Señor. Vamos a orar, vamos a pedir dirección, vamos a buscar soluciones de acuerdo a lo que la palabra dice. Seamos verdaderos discípulos. La próxima semana vamos a estar hablando de cómo hacer una vida de discipulado. ¿Qué cosas debemos hacer? Sí. ¿Cómo salir? ¿Cómo ir? ¿Cómo atraer? ¿Qué cosas utilizamos en el medio en el que vivimos, en esta sociedad del siglo XXI, para atraer a esos que no quieren venir, para poder continuar haciendo discípulos y engrandecer el reino mientras damos gloria y honra a Dios para su reino y para su iglesia? Así que hasta aquí este programa de Radical. Contra la corriente. Esperamos ser de bendición a sus vidas. Recuerde, el bosquejo va a estar... bueno, este no tiene bosquejo, este fue un poquito más informal, pero los bosquejos están al final de cada episodio. Así como en podcast también estamos en todas las plataformas de podcast. O por lo menos las más grandes y conocidas, claro, como Spotify, Pandora, Apple y otros. Así que nos puedes seguir a través de las redes. Sí, que nos puede escribir también. Nos puede escribir al email a didascoministries@outlook.com. Nos puede, tenemos la página en Facebook de Radical, en nuestra página de YouTube en online. Y la de Didasco pueden acercar, aparecen nuestros números de teléfono que se pueden comunicar con nosotros, y recuerden que esto es algo para compartir. Recuerden, cada vez que ustedes lo vean o lo escuchen, compártelo a aquellos que necesitan de Cristo. Hermano, miren, nosotros somos un libro abierto, ¿okay? Nos puede escribir, nos puede llamar. Yo digo mi número de teléfono abiertamente, 915-309-0267. Yo no tengo ningún problema en decirlo porque yo soy un libro abierto. Usted quiere hacer una pregunta, usted tiene dudas, usted no cree igual que lo que yo he dicho, dígalo. Yo no tengo ningún problema. Ahora, si va a argumentar teología, asegúrese de tener su espada. No venga con comentarios bíblicos ni diccionario, no. Su espada. Y que la espada me diga a mí la verdad, no usted. Así que, igual yo, si he cometido errores, por favor, corríjame. Yo no soy perfecto, Dios es perfecto. Y estamos para crecer, para ser discípulos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Ha sido un placer. Nuevamente en otro episodio más de Radical. Contra la corriente. Y esperamos verlos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.